Desde secretos millonarios hasta adopciones misteriosas, prepárate para sumergirte en 20 historias reales de secretos familiares tan impactantes que te dejarán preguntándote si conoces a las personas más cercanas a ti. Número 20. Posesión de los niños de LaToya Ammons. En 2012, salió a la luz una historia escalofriante que desafiaría incluso a las mentes más escépticas. LaToya Ammons, una madre de Indiana, afirmó que sus 3 hijos estaban poseídos por demonios. Ammons dijo que sus hijos caminaban por las paredes, levitaban y hablaban con voces profundas y antinaturales. Los informes médicos y psicológicos parecen respaldar sus extrañas afirmaciones. Se dice que una niña de 9 años habló con diferentes voces profundas y realizó hazañas como caminar por la pared hacia atrás antes de darse la vuelta y caer de pie. El capitán de policía de Gary, Charles Austin, con más de 35 años de experiencia, visitó la casa y quedó convencido por los extraños sucesos. Se convirtió en creyente después de escuchar la historia de la familia de primera mano. Los documentos oficiales registraron detalles aún más escalofriantes. Se informó que un niño hizo ruidos de gruñidos mientras que otro fue arrojado contra una pared sin que nadie lo tocara. Los niños supuestamente exhibieron un comportamiento violento, hablando con voces amenazantes e incluso caminando por las paredes. Las cosas se intensificaron cuando Ammons afirmó que su hija levitó y sombras oscuras supuestamente atacaron a los niños. Los profesionales médicos y los funcionarios estaban desconcertados, pero la familia se mantuvo firme sobre sus experiencias. Después de que las autoridades se llevaron a los niños por su seguridad, se realizó un exorcismo y los niños de 6 meses fueron devueltos. Número 19. Amante momificado. En 1986, un militar destinado en Guatemala se encontró ayudando tras un devastador terremoto. Mientras estaba allí, visitó el sitio maya de Mixco Viejo, donde los lugares de enterramiento habían sido alterados por razones desconocidas. Trajo una reliquia inusual, los restos de una india maya. Afirmó que eran los restos de una mujer a la que había amado en una vida pasada. Esos restos se encuentran en una caja en el ático, casi reducidos a polvo, con solo una parte del cráneo todavía intacta. El hombre falleció en 1986, sin dejar ninguna posibilidad de más explicaciones sobre por qué había elegido traer algo tan misterioso a casa. Sin embargo, su familia, su esposa y sus hijas insistieron en que el fantasma de la mujer los siguió a donde quiera que se mudaran, rondando sus hogares hasta que el hombre se fue. Si bien estas historias se reciben con escepticismo, la reliquia de los restos de la mujer permanece en el ático, una pieza extraña y silenciosa de la historia familiar. Número 18. El cuerpo de la líder de una secta. No voy a endulzar estas historias, son realmente inquietantes. Tomemos como ejemplo a Amy Carlson. Estaba tan perdida en sus delirios que creía que era Madre Dios. Llegó al punto de decirlo en la televisión nacional durante un episodio de Dr. Phil. Amy dirigía su secta llamada Love Has Won, y sus seguidores estaban completamente dedicados a su creencia de que ella era, de hecho, Madre Dios. Si estás captando el tiempo pasado aquí, es intencional. Amy Carlson murió en 2021, pero no es solo su muerte lo que la lleva a esta lista. Lo que hace que toda esta situación sea realmente escalofriante es lo que sucedió después de su muerte. Sus seguidores, todavía tan devotos, decidieron preservar su cuerpo, envolviéndolo extrañamente en varios elementos, incluidas luces navideñas. Incluso le pusieron maquillaje en la cara, tratando de que se viera bien mientras ascendía al lugar que le correspondía. Pero seamos claros, Amy Carlson no era ni un dios ni una santa. Ella y su grupo fueron acusados de múltiples delitos, incluidos enfrentamientos con manifestantes en Hawái, que finalmente los obligaron a abandonar el estado. Su supuesto amor no parecía extenderse a los demás. Amy era conocida por atacar a sus seguidores, quienes a su vez difundían ese ataque a otros. Su familia, después de todo, podría haber sentido una sensación de alivio. Número 17. Influencer revela un secreto desgarrador. En un video de TikTok profundamente emotivo, una influencer de estilo de vida que Annie conocía compartió un secreto que había estado ocultando durante años. Admitió interpretar el papel de su hermana gemela fallecida para proteger a sus abuelos de la angustia. Niu había fingido ser su gemela durante las vacaciones familiares durante 5 años, llamando a sus seres queridos
y manteniendo la artimaña. La tragedia fue que su gemela había fallecido de meningitis viral, pero por temor a que la noticia devastara a sus abuelos ancianos, Nu se lo guardó para sí misma. No fue hasta este año, cuando su abuela yacía en su lecho de muerte, que Nu finalmente confesó. Ella explicó que el plan de ocultar la verdad surgió de su padre, quien temía que el sufrimiento pudiera causarle un serio problema de salud. En una publicación viral de TikTok que obtuvo más de 4,4 millones de visitas, Nu reveló las consecuencias de contárselo a su familia. Sus tías, luchando con la revelación, eliminaron todas las fotos familiares que incluían a su gemela. Nu, ahora con sus propios hijos, se sorprendió al ver las paredes de su abuelo vacías de cualquier recuerdo de su hermana. Los espectadores reaccionaron con emociones encontradas, algunos empatizando con el dolor de la noticia, mientras que otros estaban desconcertados por las acciones de la familia. Número 16. El cuerpo del padre escondido en freezer. En un giro impactante de los acontecimientos en San Antonio, Texas, David Michael Gibson fue arrestado después del descubrimiento del cuerpo descompuesto de su padre en un congelador. Todo comenzó cuando los familiares preocupados no habían tenido noticias de la víctima en meses, lo que los impulsó a solicitar un control de bienestar. Cuando llegaron las autoridades, un hombre apareció en la cámara del anillo que decía ser el padre desaparecido. Sin embargo, algo en su voz levantó sospechas. El agente sintió que no era el hombre que estaba buscando, por lo que continuó investigando. Después de confirmar con la familia que la voz no era de sus parientes, accedieron a la casa. Dentro, encontraron un refrigerador que inmediatamente pareció sospechoso. Cuando el agente lo abrió, se horrorizó al encontrar los restos en estado de descomposición del padre desaparecido. Gibson fue arrestado rápidamente y acusado de manipulación de un cadáver. Mientras la investigación continuaba, la policía no estaba segura de si la muerte del padre fue el resultado de un crimen. La parte escalofriante: Gibson había escondido el cuerpo y se hizo pasar por su padre en la cámara del anillo. A partir de ahora, permanece bajo custodia. El caso aún está en desarrollo. Número 15. Andrew, un asesino con una nueva identidad. Cuando era niño, nunca cuestionó las historias que su padre, John, le contaba sobre su pasado. Creía en la historia de un hombre que había crecido en un orfanato de Chicago y luego se había mudado a Australia para comenzar una nueva vida con su esposa e hijo. Todo parecía perfectamente normal hasta que Andrew se hizo una prueba de ADN para saber más sobre su familia. Lo que descubrió destrozó por completo su comprensión de quién era su padre. El hombre que él creía que era John no era John en absoluto. Su verdadero nombre era William Leslie Arnold, y la impactante verdad era que no era solo un huérfano. Había asesinado a sus padres. Arnold incluso había sido encarcelado por el crimen. Pero después de ser un prisionero modelo, logró escapar y vivió prófugo hasta su muerte a los 69 años. Para Andrew, fue una revelación desgarradora. El padre que había conocido, amable, inteligente y comprensivo, había escondido un pasado oscuro y violento. Sin embargo, a pesar de la asombrosa traición, Andrew no albergaba odio. Comprendió que las personas pueden cambiar con el tiempo. Con este descubrimiento, Andrew quería cerrar finalmente el capítulo de la misteriosa vida de su padre, compartiendo la historia para brindar respuestas a un caso de décadas de antigüedad. Número 14. Exponer el oscuro secreto de su padre. April Balacio dio el valiente paso de revelarle a la gente que su padre, Edward Wayne Edwards, había sido el hombre detrás de una serie de asesinatos que acecharon los lugares donde habían vivido durante su infancia. Los niños no son tontos, dijo, recordando cómo los asesinatos parecían seguirlos a donde quiera que se mudaran. Ahora, en sus memorias, criada por un asesino en serie, Discover the Truth About My Father, publicadas, Balacio profundiza en el trauma de descubrir el pasado escalofriante de su padre. El libro, que también inspiró el exitoso podcast The Clearing, narra el viaje emocional de vivir con la verdad de que su padre era un asesino en serie. Escribir el libro fue a la vez sanador y desgarrador para Balacio. Describió cómo volver a visitar su pasado desencadenó una montaña rusa de emociones, desde la risa hasta las lágrimas y la ira. Las memorias también reavivaron su determinación de volver a visitar los casos sin resolver con los que cree que su padre puede estar vinculado,
como el asesinato sin resolver de una pareja joven en Portland en 1960. La misión de Balacio es garantizar que la verdad sobre su padre y otros casos sin resolver lleguen a una audiencia más amplia, con la esperanza de que nuevos recuerdos o información ayuden a resolver estos crímenes olvidados hace mucho tiempo. Número 13. La oscura historia de David, el hijo de Sam Berkowitz. No todos los criminales en serie son iguales. Algunos se vuelven tristemente célebres por el número de muertos que provocan y el frenesí mediático que provocan. David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam, es uno de esos asesinos que se convirtió en un nombre familiar. A primera vista, Berkowitz parecía un empleado postal común y corriente sin señales de alerta aparentes. Pero en 1976 desató una ola de terror en la ciudad de Nueva York. Durante un año entero, los residentes vivieron con miedo constante, preguntándose cuándo y dónde ocurriría el próximo ataque. Berkowitz apuntó específicamente a mujeres jóvenes con cabello largo y castaño, lo que provocó que cientos de mujeres se cortaran el pelo corto o se lo tiñeran de rubio en un intento desesperado por evitar ser reconocidas. Su reinado de terror dejó varios muertos y muchos más heridos. Pero lo que lo hizo verdaderamente famoso fue su inquietante afirmación de que se guiaba por las voces del labrador negro de un vecino y un grupo de demonios. Pero el camino de Berkowitz hacia la locura no fue aleatorio. Señaló los eventos de su vida, la muerte de su madre, un duro regreso del ejército y las voces que escuchó como desencadenantes de sus arrebatos violentos. Afortunadamente, su ola de asesinatos terminó cuando fue atrapado y sentenciado a prisión. Número 12. Descubrimientos inesperados entre hermanos. Las pruebas de ADN han cambiado las reglas del juego a la hora de descubrir conexiones familiares ocultas. Basta con preguntarles a Justin Kraft y René Alano, dos personas que fueron separadas cuando eran niños y nunca supieron que tenían hermanos. Nacidos en Corea del Sur en 1984, ambos fueron abandonados en diferentes lugares, por lo que no había ninguna razón inmediata para creer que estuvieran relacionados. Adoptados por familias separadas en los Estados Unidos, crecieron sin saber de la existencia del otro. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Ambos decidieron hacerse pruebas de ADN siendo adultos, sin esperar ninguna revelación revolucionaria. Para su asombro, los resultados revelaron que efectivamente eran hermanos biológicos. Sorprendidos pero emocionados, se comunicaron, lo que llevó a una reunión conmovedora llena de lágrimas y alegría. La conexión fue inmediata y su vínculo se hizo más fuerte cada día. Hoy, Justin y René son inseparables y están decididos a nunca perder el contacto nuevamente. Esta increíble historia sirve como testimonio del poder de las pruebas de ADN para descubrir lazos familiares perdidos hace mucho tiempo que cambian vidas para siempre. Número 11. Una vieja foto familiar. Bueno, no es exactamente aterrador, pero es bastante interesante. La historia dice así. Un abuelo llamado Alice hace un descubrimiento inesperado que lo deja conmocionado. Encontró una vieja foto familiar, pero cuando miró más de cerca, se llevó el susto de su vida. Déjame retroceder un poco y explicarlo con más detalle. Alice heredó su casa de su padre, una casa en la familia durante generaciones. Había estado allí durante décadas. Pero el ático... Bueno, Alice nunca se había aventurado allí. Estaba lleno de basura, y él nunca tuvo una razón para explorarlo. El contenido no había sido tocado, ya que pertenecía a su tatarabuelo. Un día, su nieto joven decidió ayudar a limpiar el ático. Entre todos los objetos viejos, descubrieron un baúl lleno de fotos familiares. La mayoría de ellas eran típicas, lo que evocaba una profunda sensación de nostalgia. Pero entonces, enterrada en la pila, encontraron una foto inusual. Presentaba a dos primos lejanos a cada lado, pero la persona del medio era un misterio. Alice no pudo evitar preguntarse, ¿era esta evidencia de un antiguo secreto familiar? ¿O tal vez solo una foto extraña de primos jugando a los magos? Número 10. Padre y esposo de día, criminal de noche. Justo antes de que Thomas Randall falleciera, su esposa había estado casada con él durante casi 40 años. Pidió a sus compañeros de golf y colegas de los concesionarios de automóviles donde trabajaba que visitaran su casa. Se reunieron para despedirse de un hombre al que todos admiraban, descrito como una de las personas más agradables que habían conocido, un hombre de familia cariñoso
y un golfista que nunca rompía las reglas. Una semana después, la funeraria se llenó de dolientes, un testimonio de cuántas vidas tocó. Pero lo que no sabían era que Thomas tenía un secreto, uno que solo se revelaría en una confesión en su lecho de muerte. Durante los últimos 50 años, había estado viviendo bajo una nueva identidad en Boston, un fugitivo buscado por uno de los robos bancarios más grandes de Cleveland. En 1969, solo 6 meses después del atraco, Thomas, conocido entonces como Ted Conrad, desapareció, robando $200,000 del National Bank. Nunca fue atrapado. Su secreto se ocultó a todos, incluso a su propia familia, hasta que finalmente confesó en su lecho de muerte. Durante los últimos 50 años, había estado viviendo bajo una nueva identidad en Boston, un fugitivo buscado por uno de los robos bancarios más grandes de Cleveland. En 1969, solo 6 meses después del atraco, Thomas, conocido entonces como Ted Conrad, desapareció, robando $200,000 de la Sociedad National Bank. Nunca fue atrapado. Su secreto permaneció oculto a todos, incluso a su propia familia, hasta que finalmente confesó en su lecho de muerte. Número 9. Joe Click. La historia de vida de Joe Click es un giro inesperado del destino, que muestra cómo las pruebas de ADN pueden revelar verdades impactantes. Joe, hijo de un soldado de Vietnam, creció creyendo que el hombre que lo crió era su padre. Pero cuando se hizo una prueba de ADN décadas después, descubrió de manera sorprendente que su verdadero padre era alguien completamente distinto. Su padre biológico, un soldado que había servido en Vietnam, no sabía que tenía un hijo esperándolo en casa. La guerra y su trauma le pasaron factura, y trágicamente, falleció antes de poder conocer a Joe. Años después, una prueba de ADN trajo a la verdadera familia de Joe a su vida, y en una reunión emotiva, Joe abrazó a sus nuevos parientes. A pesar de la dolorosa historia, esta historia demuestra que incluso en medio de la tragedia, puede haber momentos de sanación y conexión. Número 8. Secreto familiar de una celebridad. John Simm, conocido por su papel en Life on Mars, se llevó la sorpresa de su vida durante un segmento de DNA Journey. John siempre creyó que Ronald Simm era su padre, un hombre con el que creció y con el que incluso tocaba música en los clubes de trabajadores de Lancashire. Pero la verdad que reveló una prueba de ADN fue mucho más impactante. John descubrió que Ronald no era su padre biológico en absoluto. En cambio, su verdadero padre era Terence Naylor, un hombre que falleció en 1998. Esta revelación golpeó duro a John. Dijo, me hizo dar vueltas, y todo lo que creía saber no era real. Su madre, Brenda, estaba igualmente anonadada por el descubrimiento. Para hacer la situación aún más extraña, John se dio cuenta de que su padre biológico probablemente había estado en los mismos pubs donde él tocaba música sin que ninguno de los dos supiera su verdadera conexión. Como si eso no fuera suficiente, la historia de John no es el único secreto familiar impactante que llega a los titulares. 2 íconos de Hollywood también están considerando hacerse una prueba de ADN para determinar si son hermanos perdidos hace mucho tiempo, lo que demuestra que incluso las celebridades tienen su parte justa de revelaciones inesperadas. Número 7. Las hermanas de al lado. Tomemos un descanso de los cuentos más oscuros y profundicemos en la conmovedora historia de la familia. Hillary Harris, adoptada cuando era niña, pasó gran parte de su vida preguntándose sobre sus raíces biológicas. Su curiosidad la llevó a un descubrimiento sorprendente. Tenía una media hermana llamada Dawn Johnson. Ansiosa por encontrarla, Hillary se embarcó en una búsqueda de 7 años, sin estar segura de lo que podría descubrir. Entonces, justo cuando pensaba que el destino le estaba jugando una mala pasada, sucedió lo inimaginable. Hillary descubrió que Dawn había estado viviendo justo al lado de su casa durante meses. 2 hermanas viven tan cerca sin saberlo, pero nunca se cruzan. Su reencuentro fue nada menos que mágico, como si sus vidas las hubieran estado llevando a este momento todo el tiempo. Pero las sorpresas no terminaron allí. Hillary se enteró de que Dawn tenía otra hermana biológica, lo que amplió aún más la familia. Hoy, Hillary y Dawn comparten un hermoso vínculo, y Dawn se ha convertido en una tía adorable. A veces, los secretos familiares conducen a una alegría y una curación inesperadas. Número 6.
Secuestrado al nacer. La vida de Paul Fronczak dio un vuelco cuando una simple prueba de ADN condujo a una revelación trascendental. Mientras crecía, Paul creía que lo habían secuestrado de un hospital poco después de nacer. Le dijeron que su secuestrador lo abandonó unos años más tarde, y la historia fue confirmada por el FBI cuando investigaron su caso. Paul pasó la mayor parte de su vida creyendo que él era el niño que había sido robado y separado de su familia biológica. Sin embargo, cuando Paul cumplió 49 años, decidió hacerse una prueba de ADN con la esperanza de encontrar finalmente respuestas. Los resultados de la prueba pusieron en tela de juicio todo lo que creía saber sobre sí mismo. Contrariamente a su creencia de toda la vida, Paul no era el niño secuestrado. Esta revelación provocó aún más confusión e incertidumbre sobre sus verdaderos orígenes. Durante casi 5 décadas, Paul había vivido con una narrativa falsa y ahora se encontraba con más preguntas que respuestas. Su búsqueda de la verdad continúa. Número 5. Un hombre de Arizona mata a las mascotas de su familia. En un incidente inquietante en Arizona, Jason Sperry fue arrestado después de que lo encontraran matando a 3 mascotas de la familia y amenazando a su madre con un cuchillo. Todo comenzó cuando una mujer regresó a casa y encontró a su hijo en un estado violento. Llamó al 911 y le dijo a las autoridades que Sperry había matado al perro, al gato y al dragón barbudo de la familia, y que amenazaba con matarla a ella si no se arrepentía. Sperry luego la persiguió fuera del apartamento con un cuchillo. Cuando llegó la policía, descubrieron los 3 animales muertos en el lugar. Sperry, quien fue detenido, dijo a los oficiales que había sido poseído por demonios y que voces en su cabeza le decían que liberara a los animales. También explicó que las mascotas le recordaban a los miembros de su familia, lo que, según él, provocó los asesinatos. Una investigación posterior reveló que habían recortado rostros de las fotos familiares en el apartamento y que se habían confiscado varios cuchillos. Sperry fue acusado de crueldad animal y agresión agravada. El trágico suceso dejó a muchos cuestionando su estado mental y el horrible destino de los animales involucrados. Número 4. Un impactante descubrimiento de ADN. El mundo de Rachel Posler se puso patas arriba. Siempre había sabido que el hombre al que llamaba papá era su padre, pero una prueba de ADN de rutina reveló una verdad explosiva: no era su padre biológico. El descubrimiento fue abrumador, pero lo que sorprendió aún más a Rachel fue darse cuenta de que su madre había mantenido este secreto en secreto hasta su muerte. Rachel describió el momento en que se enteró como surrealista. Fue como una experiencia extracorporal, recordó. Aunque siempre había sospechado que algo no iba bien, especialmente debido a la falta de fiabilidad de su madre, la confirmación de la identidad de su padre biológico la sacudió hasta la médula. La prueba no solo reveló la verdad, sino que también reveló que su verdadero padre había fallecido en 2017, lo que dejó a Rachel sin posibilidad de conectarse con él. Mientras Rachel procesaba el descubrimiento, se topó con una foto de su padre biológico en Facebook. El parecido era asombroso y lo reconoció de inmediato. A pesar de esta revelación, Rachel todavía ve al hombre que la crió como su verdadero padre. Pero el viaje para descubrir la verdad ha cambiado para siempre su percepción de su familia. Número 3. Lee Botton. La pequeña historia de Lee Botton es una de esperanza, reencuentro y los lazos inquebrantables de la familia. Cuando era niña, Lee fue una de las muchas personas rescatadas de Vietnam durante la Operación Baby Lift, una misión humanitaria que tenía como objetivo salvar a los niños de los estragos de la guerra y darles la oportunidad de una vida mejor. Los niños, a menudo separados de sus padres, fueron enviados al extranjero para vivir con familias en los Estados Unidos con la esperanza de escapar de la agitación, un país comunista desgarrado por la guerra. A medida que Lee crecía, a menudo se preguntaba sobre su madre biológica y qué había sido de ella. A pesar del paso de los años, esa pregunta persistía. Decidida a descubrir la verdad, decidió hacerse una prueba de ascendencia. Para su asombro, su media hermana la contactó y le contó que su madre había estado buscando a Lee durante décadas. Esta revelación condujo a un conmovedor reencuentro entre madre e hija, un momento largamente esperado que se convirtió en una experiencia emotiva y hermosa. Las dos finalmente se conocieron y con el tiempo disfrutaron poniéndose al día, recuperando los años perdidos.
Es un recordatorio del vínculo duradero entre padre e hijo, sin importar la distancia o el tiempo que pasen separados. Pero si crees que aquí es donde terminan las sorpresas, espera a escuchar la siguiente historia. Número 2. Ella es una princesa. Puede sonar como la premisa de un cuento de hadas moderno, una historia tan fantástica que parece surgida de la imaginación de un escritor creativo. Pero el extraordinario viaje de Sarah Curson es una historia de Cenicienta de la vida real, repleta de giros inesperados y revelaciones sorprendentes que superarían incluso la más elaborada narrativa de Disney. De hecho, su vida se asemeja tanto a una película que podríamos decir que El diario de la princesa es prácticamente un documental de su experiencia. Sarah comenzó su vida en el continente africano, donde las circunstancias la llevaron a ser puesta en adopción. Una cariñosa familia de Virginia Occidental la recibió con los brazos abiertos, brindándole un hogar lleno de amor y cuidados durante sus años de formación. Sin embargo, conforme pasaban los años, una inquietud creciente comenzó a surgir en su interior. El deseo profundo de conocer sus raíces y comprender mejor su herencia africana. Cuando cumplió 28 años, Sarah tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre: realizarse una prueba de ascendencia genética. Lo que inicialmente parecía una simple búsqueda de información sobre sus orígenes, se convirtió en un descubrimiento extraordinario que superaba cualquier expectativa. Sarah no solo descubrió que tenía ascendencia africana, encontró algo mucho más asombroso. Era una auténtica princesa de la tribu Mindi de Sierra Leona, heredera de un legado real que había permanecido oculto durante décadas. Esta revelación extraordinaria desencadenó una serie de acontecimientos que transformarían su vida por completo. A través de conexiones familiares inesperadas, descubrió que su tía y su tío residían en los Estados Unidos, quienes se convirtieron en el puente que la reconectaría con su padre biológico. El momento del reencuentro fue especialmente emotivo cuando su padre le ofreció una sincera y conmovedora disculpa por su separación, marcando el inicio de una nueva etapa en su relación familiar. Algunos meses después de este descubrimiento, Sarah emprendió un viaje transformador a Sierra Leona, su tierra ancestral. La recepción que recibió superó cualquier expectativa. Cientos de personas de su tribu se reunieron para darle la bienvenida en una celebración extraordinaria que se extendió durante varios días, llena de música, danza y rituales tradicionales. Pero la historia de Sarah va más allá de un simple cuento de reencuentro familiar. Con una profunda conciencia de su nueva posición y responsabilidades, decidió abrazar plenamente su papel como princesa, no solo en títulos sino en acciones. Durante más de una década, ha dedicado su vida a utilizar su influencia y recursos para impulsar proyectos de desarrollo y mejora en su comunidad natal, trabajando incansablemente para crear un impacto positivo en la vida de su gente. Número 1. Un niño desaparecido que encontró sus raíces. Imagínese estar tranquilamente navegando por internet en un día cualquiera cuando, de repente, se encuentra con algo que le hace dudar de todo lo que creía saber sobre su vida. Un cartel de niños desaparecidos con su propia cara mirándolo fijamente desde la pantalla. Esta fue la extraordinaria experiencia que vivió Steve Carter, un hombre cuya vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Steve, quien había crecido en las hermosas islas de Hawái después de ser adoptado a los 4 años, había disfrutado de una infancia feliz y una vida completamente normal, hasta ese fatídico día en que, por casualidad, se encontró navegando por un sitio web dedicado a niños desaparecidos. La confusión y la incredulidad lo invadieron cuando, entre los numerosos rostros que aparecían en la página, reconoció uno que le resultaba demasiado familiar, el suyo propio. Esta revelación sacudió los cimientos de su realidad. Durante toda su vida, Steve había asumido que su historia era relativamente simple. Era un niño adoptado que había encontrado un hogar amoroso. Pero ahora, mirando fijamente su propia imagen en ese cartel de personas desaparecidas, surgieron preguntas que nunca antes se había planteado. ¿Cómo era posible que figurara como desaparecido? ¿Qué secretos ocultaba su pasado que desconocía por completo? Movido por una mezcla de curiosidad y desconcierto, Steve decidió tomar cartas en el asunto y se puso en contacto con las autoridades competentes. La investigación que siguió reveló una historia que parecía sacada de una película. Los hechos, gradualmente descubiertos, pintaron un cuadro sorprendente. Cuando Steve era apenas un niño pequeño,
Su padre biológico lo había llevado supuestamente a dar un paseo del que nunca regresaron. Su familia, desesperada y temiendo lo peor, había presentado una denuncia por secuestro y publicado su foto en la base de datos de personas desaparecidas, donde permaneció durante décadas. La verdad final llegó en forma de una prueba de ADN que confirmó lo impensable. Efectivamente, Steve era aquel niño que había desaparecido tantos años atrás y cuya familia lo había estado buscando todo este tiempo. Este descubrimiento extraordinario no solo resolvió un misterio de décadas, sino que transformó completamente la comprensión que Steve tenía de sí mismo y de su historia personal, abriendo un nuevo y fascinante capítulo en su vida que le permitiría explorar sus verdaderas raíces y reconectar con un pasado que nunca supo que existía. Nos vemos en el próximo video.